Se rieron cuando una mujer mecánica de 60 años llegó con una caja de herramientas de madera para revisar el camión más caro de la empresa. Eso ya no sirve en esta época, murmuraron los ingenieros mientras el motor fallaba bajo carga. Ella no respondió, solo dijo, enciéndelo otra vez. Lo que escuchó segundos después dejó a todos en silencio absoluto. Hay historias que empiezan con el rugido de un motor que se niega a morir, y esta es una de ellas. En la zona portuaria de Montevideo, donde los contenedores se apilan como torres de acero bajo el cielo gris del Río de la Plata, la empresa de transporte Los Cisnes del Plata enfrentaba el peor momento de sus 30 años de historia. Era jueves por la mañana, 7 en punto, y el frío de julio cortaba la piel como navaja cuando Carmen Silveira cruzó el portón metálico de la cochera con su caja de herramientas de madera barnizada en la mano derecha y una expresión de tranquilidad absoluta en el rostro. Carmen tenía 60 años recién cumplidos, el cabello completamente gris, recogido en una cola de caballo apretada que no dejaba escapar ni un mechón, lentes de aumento colgando de una cadena plateada sobre el pecho, y ese caminar firme de quien ha pasado 4 décadas de su vida parada sobre piso de concreto manchado de aceite. Llevaba un mameluco azul marino impecablemente limpio, botas de cuero negro con puntera de acero que sonaban seco contra el suelo, y guantes de tela que ya habían sido lavados tantas veces que las manchas permanentes de grasa en los dedos contaban la historia de 1000 motores rescatados del silencio. La caja de herramientas que cargaba no era una de esas modernas de plástico rojo con rueditas y cajones extensibles que venden en las tiendas de autopartes. Era una caja de madera de cedro construida a mano en 1962 por su padre, don Américo Silveira, cuando trabajaba como mecánico naval en el antiguo puerto de Punta del Este, reparando motores de barcos pesqueros que salían a buscar corvina y merluza en aguas profundas. La madera estaba desgastada en las esquinas, el barniz agrietado por décadas de uso, pero cada herramienta dentro de esa caja tenía su lugar exacto, su historia propia, su razón de existir. Don Héctor Larrañaga, el dueño de Los Cisnes del Plata, la esperaba en la puerta de la oficina con ojeras profundas y las manos temblando de puro nerviosismo. Era un hombre de 53 años, robusto, con bigote gris y una camisa de trabajo con el logo de la empresa bordado en el pecho, y conocía a Carmen desde que era un muchacho de 20 años, ayudando a su padre en el negocio familiar de transporte. Había visto a Carmen arreglar motores Mercedes-Benz que otros mecánicos declaraban muertos, ajustar bombas inyectoras Bosch con precisión de relojero y diagnosticar fallas en motores Scania, escuchando apenas el ronroneo del cigüeñal por 3 segundos. «Carmen, gracias por venir», dijo don Héctor con voz quebrada. «No sabes el problema en que estamos metidos». Ella dejó la caja en el suelo con cuidado, se quitó los lentes de la cadena y los colocó sobre la nariz, y miró hacia el fondo de la cochera donde se alzaba como un monstruo dormido el Kenworth BL900 modelo 2024, el camión más moderno y caro de toda la flota. Era una bestia magnífica de metal cromado y pintura blanca impoluta, con un motor Cummins X15 de 600 caballos de fuerza, transmisión automatizada de 18 velocidades, suspensión neumática de última generación y un sistema de diagnóstico integrado conectado por satélite que podía reportar cualquier anomalía en tiempo real a una central de monitoreo en Estados Unidos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Carmen directamente sin rodeos. Don Héctor consultó su reloj con gesto desesperado. 30 horas. El camión tiene que salir hoy a más tardar al mediodía para llegar a Sao Paulo mañana antes del cierre. $500,000 en componentes electrónicos esperando carga. Contrato de 3 años con cláusula de penalización del 10% si no cumplimos plazo. Carmen, si no entregamos a tiempo, nos fundimos.
Alrededor del Kenworth, 3 técnicos jóvenes vestidos con uniformes impecables observaban la escena con expresiones entre el aburrimiento y el desprecio mal disimulado. Uno de ellos, un muchacho de no más de 25 años, con el cabello engominado hacia atrás, camisa polo de la marca Cummins y un tablet último modelo en la mano, le dio un codazo a su compañero y dijo en voz lo suficientemente alta para que Carmen escuchara: ¿Qué va a hacer la abuela? ¿Golpear el motor con un martillo hasta que funcione? Los otros 2 soltaron risitas nerviosas. Uno de ellos, con lentes de diseñador y una laptop conectada al puerto de diagnóstico del camión, agregó: «En serio, don Héctor, con todo respeto, pero este camión tiene más computadoras que una nave espacial. Necesita software actualizado, escáneres certificados, protocolos de diagnóstico OBDSGUL. No se arregla con herramientas del siglo pasado». Carmen no respondió, no se giró a mirarlos, no frunció el ceño, ni apretó los labios. Simplemente caminó hacia el Kenworth con pasos medidos, colocó su caja de madera en el suelo junto a la rueda delantera y abrió el capó gigantesco del W900 con un movimiento suave que dejó al descubierto el corazón mecánico de la bestia. El Cummins X15, una obra maestra de ingeniería moderna con inyección electrónica de combustible de alta presión, turbocompresor de geometría variable, sistema de recirculación de gases de escape y suficiente potencia para arrastrar 40 toneladas por carreteras de montaña sin despeinarse. Durante 5 minutos completos, Carmen se quedó absolutamente inmóvil frente al motor, con las manos en los bolsillos del mameluco y la mirada fija en el laberinto de mangueras, cables, sensores y componentes metálicos. No tocó nada, no movió un músculo, solo observaba con esa concentración absoluta de quien sabe que cada detalle cuenta, que cada conexión tiene un propósito, que cada pieza habla un idioma que solo algunos pueden entender. Los técnicos jóvenes intercambiaron miradas de burla. El del cabello engominado murmuró algo sobre perder tiempo valioso y volvió a revisar su tablet. «Enciéndelo», dijo Carmen finalmente, sin apartar la vista del motor. Don Héctor subió a la cabina del Kenworth y giró la llave. El motor Cummins rugió a la vida con un estruendo profundo y poderoso que hizo vibrar el piso de concreto de la cochera. El sonido era limpio, parejo, sin chirridos ni golpeteos extraños. En marcha lenta, el motor funcionaba como un reloj suizo de media tonelada. Carmen cerró los ojos y se acercó al bloque del motor hasta que su oído casi rozaba la carcasa metálica. Los técnicos jóvenes dejaron de reír. Había algo en la postura de aquella mujer de 60 años, en la forma en que inclinaba la cabeza con precisión milimétrica, en cómo su respiración se volvía casi imperceptible, que imponía un respeto silencioso. «Acelera despacio hasta 3000 revoluciones», ordenó Carmen con voz calmada. El motor respondió subiendo de tono gradualmente, el rugido transformándose en un bramido controlado. Todo seguía perfecto. Ahora engrana la toma de fuerza y acelera de nuevo bajo carga. Don Héctor activó el sistema que simulaba el peso de una carga completa. Aceleró nuevamente y entonces sucedió. El motor titubeó como si alguien le hubiera cortado el aire, una vibración violenta sacudió el chasis completo, el panel de instrumentos se iluminó con docenas de luces de advertencia rojas y amarillas, y el Cummins perdió potencia como si estuviera siendo estrangulado por manos invisibles. ¡Apágalo!, gritó Carmen. El silencio que siguió fue aplastante. Carmen abrió su caja de madera con movimientos deliberados, mientras los 3 técnicos jóvenes la observaban con expresiones que oscilaban entre la impaciencia y el desdén apenas contenido. El del cabello engominado, cuya identificación bordada en la camisa polo decía Matías Ferreira,
técnico certificado Cummins. Consultó su reloj de manera ostentosa y exhaló con fuerza, como si cada segundo en presencia de aquella mujer representara una tortura innecesaria. Don Héctor permanecía junto a la puerta de la oficina, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada. Había apostado todo lo que le quedaba de credibilidad en traer a Carmen, y ahora enfrentaba las miradas escépticas de sus propios empleados, muchachos que había contratado con salarios generosos precisamente porque venían con certificaciones internacionales, diplomas de escuelas técnicas prestigiosas y maletas llenas de equipos electrónicos de última generación. Del interior de la caja de cedro, Carmen extrajo un instrumento que hizo que los tres técnicos intercambiaran miradas de incredulidad absoluta. Era un estetoscopio mecánico, una herramienta tan simple que parecía salida de un manual de mecánica de los años 50. Una varilla metálica de 30 centímetros de largo, un extremo terminado en punta afilada para tocar superficies metálicas. El otro extremo aplanado formando un disco pequeño del tamaño de una moneda grande para apoyar contra el oído. No tenía cables, no tenía baterías, no tenía pantalla digital. Era solo metal pulido por décadas de uso, con manchas oscuras de óxido en las juntas que ningún pulidor podría eliminar completamente. El estallido de carcajadas fue instantáneo. ¿De verdad? Matías casi se dobló de risa. ¿Un estetoscopio de los años 50? Don Héctor, con todo respeto, pero esto es una pérdida de tiempo. Nosotros ya corrimos diagnósticos completos con escáneres Nexic USB Link 2. Leímos todos los códigos de falla del SM, revisamos los parámetros de inyección, probamos cada sensor del sistema. El problema está en el software del módulo de control. Este camión necesita ir a la concesionaria de Porto Alegre para actualización de firmware y recalibración completa. El segundo técnico, un muchacho delgado con barba cuidadosamente recortada y lentes de diseñador italiano, agregó mirando su laptop. Ya enviamos el reporte al Centro de Soporte Técnico de Cummins en Estados Unidos. Ellos confirmaron que con los códigos de falla intermitente que registramos, la solución es reprogramación del sistema. No hay otra forma. Estas cosas no se arreglan escuchando el motor como en 1960. Carmen no respondió, ni siquiera los miró. Conectó el estetoscopio a su oído derecho. Se acercó al Cummins X15 y posicionó la punta metálica sobre la carcasa del turbocompresor. Hizo una señal con la mano izquierda hacia don Héctor, quien comprendió inmediatamente y encendió el motor nuevamente. El rugido del Cummins llenó la cochera. Carmen cerró los ojos. El mundo exterior desapareció. Solo existía el lenguaje secreto del metal, trabajando a temperatura. La sinfonía de explosiones controladas dentro de los cilindros, el silbido del aire comprimido atravesando ductos, el murmullo del aceite lubricando superficies que se rozaban miles de veces por minuto. Escuchó el turbo girando a velocidad moderada, el sonido limpio y constante de los rodamientos, sin chirridos que indicaran desgaste. Movió la punta del estetoscopio hacia la bomba de combustible de alta presión. El sonido era correcto, un golpeteo rítmico y preciso como el tic-tac de un reloj gigante. Cada pistón de la bomba inyectando diésel a presión descomunal directamente en las cámaras de combustión. Don Héctor aceleró gradualmente hasta 3000 revoluciones. El motor respondió suavemente. Carmen movió el estetoscopio hacia el cárter de aceite, escuchando el chapoteo del lubricante siendo arrastrado por la bomba. Todo normal. Lo colocó sobre el alternador, luego sobre el compresor del aire acondicionado, después sobre el tensor de la correa serpentina. Cada componente cantaba su canción particular, y Carmen conocía cada nota, cada variación, cada desviación que indicaba problema. «Esto es ridículo», murmuró el tercer técnico, un muchacho robusto con brazos tatuados y una tableta conectada al puerto de diagnóstico del camión.
Perdimos 2 días completos reemplazando sensores, el módulo de control del motor, revisando el sistema de inyección. Y ahora vamos a confiar en que una abuela con un tubito de metal va a encontrar algo que 3 escáneres profesionales no detectaron. Matías soltó una risa sarcástica. Es como pretender hacer cirugía cardíaca con cuchillo de cocina. Don Héctor, esto es su negocio, y lo respeto, pero tenemos que ser realistas. El camión necesita tecnología, no folclore. Carmen abrió los ojos por un segundo, miró directamente a Matías con una expresión absolutamente neutral, que de alguna manera resultaba más intimidante que cualquier gesto de enojo, y volvió a cerrar los ojos sin decir una palabra. Movió el estetoscopio hacia el múltiple de admisión de aire, donde el turbocompresor inyecta aire comprimido y enfriado por el intercooler antes de entrar a los cilindros. Presionó la punta metálica contra diferentes puntos del ducto de aluminio fundido. Don Héctor engranó la toma de fuerza simulando carga completa. Aceleró nuevamente. El motor rugió con fuerza, subiendo de revoluciones, y entonces apareció la vibración violenta, la pérdida súbita de potencia, las luces de advertencia iluminando el panel como fuegos artificiales. Carmen mantuvo el estetoscopio firmemente presionado contra el ducto de admisión, y ahí, en medio del caos de vibraciones y alarmas, escuchó algo que no debería existir, un silbido, agudo, intermitente, casi imperceptible bajo el estruendo del motor, pero presente como una nota discordante en una sinfonía. Un silbido que aparecía solo cuando el turbo alcanzaba máxima presión, cuando el motor demandaba toda su potencia, cuando el sistema trabajaba al límite de su capacidad. ¡Apaga!, ordenó Carmen. El motor se detuvo. Carmen removió el estetoscopio de su oído y lo guardó cuidadosamente en la caja de madera. Los técnicos jóvenes la observaban con expresiones entre la curiosidad y el fastidio. ¿Y bien?, preguntó Matías con tono desafiante. ¿El tubito mágico le dijo qué tiene el camión? Carmen ignoró la pregunta. Se acercó a don Héctor y le habló en voz baja, pero lo suficientemente clara para que todos escucharan. Necesito que me consigas una lámpara de inspección LED, la más pequeña que tengas, de esas que usan los dentistas, y un espejo de mano, también pequeño. Don Héctor desapareció en la oficina y regresó 3 minutos después, con una linterna LED del tamaño de un marcador y un espejito redondo de tocador que había traído del baño de la secretaria. Carmen tomó ambos objetos y se arrodilló junto al guardabarros delantero derecho del Kenworth, donde el sistema de admisión de aire hacía una serie de curvas complejas para rodear la batería y conectar el intercooler con la entrada del turbocompresor. Se recostó de lado sobre el piso frío de concreto, con el hombro apoyado contra el suelo y la cabeza metida debajo del chasis en un ángulo incómodo que hacía que su columna protestara con puntadas de dolor. Encendió la linterna LED y la sostuvo con la boca mientras usaba el espejito para inspeccionar la parte inferior del ducto de goma reforzada que ningún ojo humano podía ver directamente sin desarmar medio motor. Pasaron 5 minutos, 10, 15. Los técnicos jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos, consultando sus relojes, enviando mensajes por sus teléfonos celulares. Don Héctor permanecía inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y los nudillos blancos de la tensión. Carmen finalmente salió de debajo del chasis. Se puso de pie con esfuerzo, ayudándose con una mano sobre el guardabarros, y se sacudió el polvo del mameluco. Tenía una mancha de grasa vieja en la mejilla izquierda y el cabello gris un poco desarreglado, pero en sus ojos brillaba algo que don Héctor reconoció inmediatamente, la certeza absoluta de quien acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Ahí está el problema, dijo Carmen con voz calmada, señalando el ducto de admisión. Fisura en la pared interior del ducto flexible, lado inferior,
justo en la curva donde pasa junto al soporte de la batería, menos de 2 centímetros de largo. No se ve a simple vista, no aparece en ningún escáner porque los sensores solo miden flujo de aire total, no detectan fugas localizadas pequeñas. La fisura permite entrada de aire no filtrado cuando el turbo trabaja a presión máxima. Contamina el flujo. El sensor de masa de aire recibe lecturas erróneas. La computadora recalcula mal la mezcla aire-combustible y el motor pierde potencia. Matías soltó una carcajada incrédula. ¿Una fisura? ¿Está bromeando? Nosotros revisamos todo el sistema de admisión con cámaras endoscópicas. Si hubiera una fisura, la habríamos visto. Carmen lo miró directamente por primera vez. ¿Revisaron la parte inferior del ducto donde hace curva junto a la batería? Silencio incómodo. Esa zona no es accesible con cámaras sin desmontar el soporte completo, admitió el técnico de los lentes de diseñador. Pero aún así, los escáneres deberían haber detectado variación en la presión de admisión. Los escáneres miden presión global, respondió Carmen con paciencia. Una fisura de 2 centímetros solo afecta el flujo cuando el turbo alcanza máxima presión y crea vacío localizado en esa zona específica. En marcha lenta o media carga, la fisura no tiene efecto. Por eso los diagnósticos en taller no mostraban nada. El problema solo aparece en carretera, bajo carga real. Don Héctor se acercó al ducto y se agachó intentando ver la supuesta fisura. Carmen, ¿estás segura? Porque si desmontamos el sistema y no hay nada ahí, perdemos otras 6 horas que no tenemos. Carmen volvió a su caja de madera, extrajo 2 llaves de boca del tamaño exacto de las tuercas que sostenían las abrazaderas del ducto y las colocó sobre el guardabarros con un sonido metálico suave. Don Héctor, vos conocés mi trabajo. En 40 años nunca te cobré por un diagnóstico equivocado. Si digo que el problema está ahí, está ahí. Carmen tomó las 2 llaves de boca y se inclinó sobre el motor del Kenworth con la precisión de un cirujano preparándose para una operación delicada. Don Héctor encendió las luces fluorescentes del techo de la cochera, bañando el área de trabajo en una claridad blanca y cruda que dejaba ver cada detalle del Cummins X15. Los 3 técnicos jóvenes se acercaron formando un semicírculo detrás de Carmen, con los brazos cruzados y expresiones que mezclaban el escepticismo con una curiosidad involuntaria que ninguno de ellos quería admitir en voz alta. El reloj de pared marcaba las 9:15 de la mañana. Quedaban menos de 27 horas para que el camión debiera partir hacia São Paulo. Carmen aflojó la primera abrazadera metálica que sostenía el ducto de admisión contra el múltiple de aluminio del turbocompresor. La tuerca cedió con un chasquido seco después de girar 3 vueltas completas. Movió la llave hacia la segunda abrazadera, del lado opuesto, y repitió el proceso con movimientos medidos que no apresuraban ni 1 milímetro más de lo necesario. Había aprendido hacía décadas que la prisa en la mecánica no ahorraba tiempo, solo creaba problemas nuevos que después costaban el doble de horas arreglar. Cuando ambas abrazadeiras estuvieron flojas, Carmen deslizó el ducto flexible hacia atrás con cuidado, liberándolo de la conexión con el turbo. La goma reforzada con fibra sintética era gruesa, pesada, diseñada para soportar presiones de aire comprimido que podían reventar neumáticos de automóvil como globos de cumpleaños. Levantó el ducto completo y lo llevó hasta la mesa de trabajo metálica que don Héctor había despejado especialmente para ella, colocándolo bajo la luz directa de una lámpara halógena portátil. Matías, el técnico del cabello engominado, se acercó un paso más, entornando los ojos. El muchacho de los lentes de diseñador sacó su teléfono celular y encendió la linterna LED, apuntándola hacia el ducto. El tercero, el de los brazos tatuados, se quedó un poco más atrás, pero Carmen notó que había dejado de mirar su tableta electrónica y ahora observaba con atención genuina. Carmen giró el ducto lentamente, examinando cada centímetro de la superficie exterior. Nada.
La goma negra estaba intacta, sin cortes visibles, sin desgaste evidente, sin señales de roce contra partes metálicas. Cualquier inspección visual rápida habría declarado esa pieza en perfecto estado. Siguió girando hasta que el lado inferior del ducto, la parte que normalmente quedaba oculta contra el chasis y que nunca recibía luz directa durante las inspecciones rutinarias, quedó expuesta hacia arriba bajo la lámpara halógena. Ahí estaba, una fisura delgada como un cabello, de menos de 2 centímetros de largo, corriendo longitudinalmente por la pared interior del ducto, justo en el punto donde la goma hacía una curva cerrada para rodear el soporte metálico de la batería. La fisura era tan fina que parecía apenas una línea oscura en la superficie negra de la goma, invisible a menos que la luz la golpeara en el ángulo exacto y alguien supiera precisamente dónde buscar. Carmen tomó la linterna LED pequeña que había usado antes y la acercó hasta que el haz de luz penetró la fisura, revelando que el corte atravesaba completamente la pared del ducto, creando un orificio microscópico, pero real, entre el interior y el exterior. El silencio en la cochera se volvió tan denso que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes del techo. Matías se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y su expresión de arrogancia comenzó a desmoronarse como edificio con cimientos de arena. El muchacho de los lentes de diseñador se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo del bolsillo como si no pudiera creer lo que estaba viendo y se las volvió a poner para observar más de cerca. El de los brazos tatuados dejó escapar un silbido bajo entre los dientes. «No puede ser», murmuró Matías, con la voz ahora desprovista de toda la arrogancia anterior. «Nosotros revisamos, hicimos pruebas de presión, los escáneres no...» Carmen no dijo nada. No necesitaba decir nada. Sacó su teléfono celular del bolsillo del mameluco, un modelo viejo con cámara básica, y tomó 3 fotografías de la fisura desde diferentes ángulos, asegurándose de que la luz capturara bien el defecto. Después guardó el teléfono y miró directamente a don Héctor. «Necesito un ducto de reposición, original Kenworth, referencia K180-78-4 y 5B para modelo W900 con motor Cummins X115 o compatible de Volvo VNL Serie 700, que usa el mismo diámetro de conexión. Lo necesito en máximo 2 horas». Don Héctor ya tenía el teléfono en la mano, marcando números con dedos nerviosos. «Llamo a la casa de repuestos en Montevideo, a la distribuidora en Colonia y también a los contactos en Buenos Aires. Alguien tiene que tener esa pieza». Carmen negó con la cabeza. «No vas a encontrarla en stock local. Es una pieza muy específica de motor pesado. Las distribuidoras no la guardan en inventario porque es de bajo movimiento. Vas a tener que buscar en talleres que desarman camiones para venta de partes usadas». «¿Usada?». El técnico de los lentes de diseñador frunció el ceño. «Señora, con todo respeto, no puede poner una pieza usada en un motor de 600 caballos que va a trabajar 1000 kilómetros bajo carga completa. Es una irresponsabilidad técnica». Carmen lo miró con una expresión que combinaba paciencia infinita con una pizca de lástima. «Muchachito, un ducto de admisión es goma reforzada con fibra sintética. No tiene partes móviles, no tiene desgaste mecánico, no trabaja a temperatura crítica. Si la goma está intacta, funciona igual que una pieza nueva. La fisura que ven acá es un defecto de fabricación o daño por instalación incorrecta, no es desgaste por uso». Se volvió hacia don Héctor. «Yo tengo una en mi taller. La saqué hace 3 meses de un Kenworth T6680 que estaba desarmando para un cliente. El T6680 usa el mismo motor Cummins. El ducto es compatible. Está guardada en la estantería del fondo, segunda balda, envuelta en plástico. Puedo ir a buscarla». Don Héctor consultó el reloj de pared con gesto desesperado. «Carmen, tu taller queda en La Teja, a 40 minutos de acá con tránsito. Ida y vuelta son casi 2 horas. No tenemos ese margen.
Déjame que mando a uno de los muchachos. Nadie más que yo sabe exactamente dónde está guardada esa pieza, respondió Carmen con firmeza. Mi taller tiene 40 años de repuestos acumulados. Si mando a alguien que no conoce mi sistema de organización, van a perder 3 horas buscando. Yo voy, la traigo y en 1 hora y media estoy de vuelta. Matías dio un paso hacia adelante, con las manos levantadas en gesto conciliador, pero con un brillo de incomodidad en los ojos. Señora Carmen, nosotros podemos terminar la instalación si usted nos explica el procedimiento. Sabemos trabajar con sistemas de admisión. Hemos hecho cientos de reemplazos. Usted puede ir tranquila a buscar la pieza. Nosotros nos encargamos del resto. Carmen cerró la caja de herramientas de madera con un golpe seco que resonó en la cochera como disparo de advertencia. Se limpió las manos en un trapo limpio que sacó del bolsillo. Se acomodó los lentes sobre la nariz y habló con una calma que de alguna manera resultaba más cortante que cualquier grito. Muchachos, ustedes son técnicos certificados, tienen diplomas bonitos colgados en la pared y escáneres que cuestan más que mi camioneta. Pero en 2 días completos no fueron capaces de encontrar una fisura de 2 centímetros porque confiaron solo en lo que las máquinas les decían y no usaron sus propios ojos, sus propios oídos, su propio criterio. Yo no pongo en duda que ustedes saben instalar un ducto de admisión. Lo que pongo en duda es si saben hacerlo con el cuidado que requiere un motor de $500,000 que tiene que recorrer 1000 kilómetros en 20 horas sin fallar ni una sola vez. Se colgó la caja de herramientas del hombro, tomó las llaves de su camioneta Ford F100 modelo 1988 que estaba estacionada en la calle y caminó hacia la salida de la cochera con pasos firmes que no admitían discusión. Don Héctor la siguió hasta la puerta. Carmen, maneja con cuidado. Ese trecho de la Rambla está lleno de baches desde las lluvias de la semana pasada. Ella asintió sin detenerse. Llamo cuando esté llegando. Tengan agua caliente lista para limpiar las superficies de conexión antes de instalar el ducto nuevo. Y consigan spray limpiador de contacto eléctrico para el sensor de masa de aire. Hay que limpiarlo antes de arrancar el motor otra vez. La F100 arrancó con el ronroneo áspero de un motor 6 cilindros en línea Perkins, que había recorrido más de 300,000 kilómetros, pero que Carmen mantenía afinado como instrumento musical. El escape despedía una nube pequeña de humo azul que delataba desgaste en los anillos del pistón, pero el motor funcionaba sin fallas. Respondía con fuerza cuando Carmen pisaba el acelerador y había sido su compañero fiel en innumerables emergencias mecánicas a lo largo de décadas. La camioneta desapareció por la avenida General Flores en dirección oeste, hacia el barrio obrero de La Teja, donde Carmen había nacido, donde había aprendido el oficio junto a su padre, donde había construido su vida entera alrededor del lenguaje secreto de los motores que otros consideraban simple ruido mecánico. En la cochera, los 3 técnicos jóvenes permanecieron inmóviles alrededor de la mesa de trabajo, donde el ducto fisurado descansaba bajo la luz halógena como evidencia silenciosa de su fracaso. Matías fue el primero en hablar, con voz notablemente más baja que antes. Deberíamos haber revisado esa zona con cámara endoscópica más pequeña. El muchacho de los lentes de diseñador asintió despacio. Los escáneres solo miden lo que están programados para medir. Si la fisura era demasiado pequeña para afectar los parámetros globales de presión, los sensores no tenían forma de detectarla. El de los brazos tatuados guardó su tableta electrónica en la mochila y se sentó en el banco de trabajo con expresión pensativa. Mi abuelo era mecánico de tractores. Siempre decía que las máquinas más modernas te dicen qué está mal, pero solo la experiencia te dice dónde buscar lo que las máquinas no pueden ver. Don Héctor regresó de la oficina con 4 botellas de agua mineral y las distribuyó entre los técnicos.
Se quedó parado junto al Kenworth, mirando el hueco vacío donde debería estar el ducto de admisión, calculando mentalmente cuántos minutos quedaban antes de que el plazo de entrega comenzara a convertirse en imposibilidad matemática. El reloj de pared marcaba las 9:45. Carmen estaría de vuelta, en el mejor de los casos, a las 11:15. Quedaban poco más de 25 horas para la entrega en Sao Paulo. El camión necesitaba al menos 20 horas de viaje directo sin contratiempos, lo que significaba que debía salir de la cochera a más tardar a las 4 de la tarde para tener algún margen de seguridad. 5 horas. Tenían 5 horas para que Carmen regresara con la pieza, la instalara correctamente, probara el motor bajo carga real y confirmara que el problema estaba resuelto sin crear nuevas complicaciones. Don Héctor tomó un trago largo de agua, sintiendo el líquido frío bajar por su garganta seca de pura tensión, y murmuró para sí mismo una oración que su madre le había enseñado de niño, pidiéndole a la Virgen de los 33 que cuidara a Carmen en el camino y que el tránsito de Montevideo no fuera el infierno habitual de las mañanas de jueves. Afuera, el cielo gris del Río de la Plata comenzaba a escupir las primeras gotas de una llovizna fina que amenazaba con convertirse en tormenta antes del mediodía. Carmen regresó a las 11:20 de la mañana, 10 minutos más tarde de lo calculado, con el cabello gris empapado por la lluvia que había comenzado a caer con fuerza sobre Montevideo y el mameluco azul oscurecido por el agua en los hombros y la espalda. Bajó de la F100 cargando una bolsa de plástico negro amarrada con cuerda de nylon, y don Héctor corrió a encontrarla en la entrada de la cochera con una toalla limpia en las manos. El tránsito de la Rambla estaba imposible, explicó Carmen mientras se secaba el rostro. Choque entre 2 ómnibus a la altura de Punta Carretas. Tuve que desviar por calles internas. Abrió la bolsa plástica con cuidado y extrajo el ducto de admisión envuelto en film transparente protector. La goma reforzada estaba en condiciones perfectas, sin fisuras visibles, sin decoloración por exposición al sol, sin rigidez por envejecimiento del material. Carmen lo había guardado con el mismo cuidado meticuloso con que organizaba cada herramienta en su caja de cedro, porque sabía que en el oficio de mecánica las piezas de repuesto bien conservadas valían tanto como el oro cuando las necesitabas en medio de una emergencia. Los 3 técnicos jóvenes observaban desde sus posiciones alrededor del Kenworth. En las 2 horas que Carmen había estado ausente, algo había cambiado en la atmósfera de la cochera. Las sonrisas burlonas habían desaparecido. Las tabletas electrónicas descansaban apagadas sobre la mesa de trabajo. Matías había limpiado personalmente las superficies de conexión del turbocompresor con trapo industrial embebido en solvente desengrasante, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que Carmen había dejado antes de partir. El muchacho de los lentes de diseñador había conseguido una lata de spray limpiador de contacto eléctrico marca CRC y había limpiado cuidadosamente el sensor de masa de aire, removiendo años de acumulación microscópica de polvo y partículas de carbón que podían alterar las lecturas en fracciones de miligramo, pero suficientes para confundir al computador del motor. Carmen desenvolvió el ducto nuevo sobre la mesa de trabajo, lo inspeccionó visualmente bajo la luz halógena, girándolo lentamente para verificar cada centímetro de la superficie, y finalmente asintió satisfecha. Tomó un trapo limpio del cajón de su caja de herramientas y limpió el interior del ducto con movimientos circulares firmes, removiendo cualquier residuo de polvo que pudiera haber quedado atrapado durante los meses de almacenamiento. El reloj marcaba las 11:30. Quedaban 4 horas y media antes del límite absoluto de salida hacia Sao Paulo. Carmen levantó el ducto con ambas manos y caminó hacia el Kenworth. Matías se acercó instintivamente para ayudar,
pero se detuvo a medio paso, inseguro de si su asistencia sería bienvenida o vista como intromisión. Carmen notó el gesto y habló sin volverse. Necesito que alguien sostenga la linterna LED apuntando directamente a la conexión del turbo mientras yo posiciono el ducto. La curva es cerrada y no puedo ver el ángulo de entrada sin luz directa. El muchacho de los lentes de diseñador tomó la linterna inmediatamente y se posicionó junto al motor. ¿Desde este lado está bien? Más a la izquierda. Inclina la luz 15 grados hacia abajo. Él ajustó la posición. La luz iluminó perfectamente la entrada del turbocompresor donde el ducto debía encajar. Carmen deslizó el ducto nuevo sobre la conexión metálica con presión gradual y controlada. La goma resistía por la fricción natural del material, pero después de 3 segundos de fuerza constante, el ducto se asentó completamente sobre la boquilla del turbo con un sonido sordo que indicaba acople perfecto. Carmen verificó visualmente que el ducto estuviera centrado, sin torcer, con la curva alineada exactamente para rodear el soporte de la batería sin generar tensión innecesaria en ningún punto. Tomó una de las abrazaderas metálicas que había aflojado 2 horas antes y la posicionó alrededor del ducto, justo sobre la zona de conexión. Insertó la llave de boca en la tuerca de ajuste y comenzó a apretar con movimientos lentos y medidos. No usó llave de impacto neumática, no usó torquímetro digital. Usó solo su mano, su muñeca entrenada por 4 décadas de trabajo y ese sentido táctil desarrollado que le permitía sentir exactamente cuánta presión aplicar antes de que el metal comenzara a deformarse o la goma a comprimirse demasiado. 20 newtons metro, murmuró para sí misma mientras apretaba. Suficiente para sellar, no tanto para aplastar. Matías la observaba con expresión concentrada, como estudiante tomando notas mentales de cada movimiento. Cuando Carmen terminó de apretar la primera abrazadera, él habló con voz notablemente más respetuosa que en la mañana. Señora Carmen, ¿cómo sabe exactamente cuánta fuerza aplicar sin torquímetro? Carmen no detuvo su trabajo. Movió la llave hacia la segunda abrazadera del lado opuesto y comenzó a apretar con el mismo ritmo constante. Cuando apretás 1000 abrazaderas por año durante 40 años, tus manos aprenden a sentir el punto exacto. Si apretás poco, la conexión pierde aire bajo presión. Si apretás mucho, rompes la goma o deformas el metal. El torquímetro te da un número, pero el número no siente cómo responde el material bajo tu mano. Terminó de apretar la segunda abrazadera y dio un paso atrás para inspeccionar visualmente la instalación completa. El ducto estaba perfectamente alineado, sin torceduras, sin tensión visible en la goma, con las abrazadeiras distribuidas equidistantes a lo largo de la zona de conexión. Tomó un trapo limpio y limpió las huellas de sus dedos en la superficie del ducto, dejándolo impecable. Ahora hay que hacer la prueba real, anunció Carmen, guardando las llaves en su caja. Don Héctor, necesito que arranques el motor y lo dejes en marcha lenta por 3 minutos completos. Quiero que el aceite circule, que el turbo se caliente gradualmente, que todos los sistemas alcancen temperatura de trabajo antes de someterlo a carga. Don Héctor subió a la cabina del Kenworth y giró la llave de encendido. El motor Cummins X15 rugió a la vida con ese bramido profundo característico de los motores diésel pesados de alta cilindrada. En marcha lenta, el sonido era limpio, constante, sin vibraciones anormales. Carmen se acercó al motor con su estetoscopio mecánico y comenzó a tocar diferentes puntos del bloque, escuchando con concentración absoluta. Los 3 minutos transcurrieron en silencio tenso. El reloj de pared avanzaba con esa crueldad implacable que tienen los relojes cuando el tiempo se está acabando. 11:45, 11:47, 50, 53. Acelera despacio hasta 2000 revoluciones, ordenó Carmen. El motor subió de tono gradualmente. Todo seguía perfecto, ninguna vibración extraña. Ningún ruido anormal. El panel de instrumentos permanecía completamente apagado,
sin luces de advertencia. Ahora hasta 3000. El Cummins rugió con más fuerza, pero seguía respondiendo con suavidad absoluta. Carmen movió el estetoscopio hacia el ducto de admisión nuevo, presionó la punta metálica contra la goma en el punto exacto donde había estado la fisura del ducto anterior. No se escuchaba ningún silbido, ninguna fuga de aire. Solo el sonido limpio del turbocompresor trabajando a presión nominal. Engranaje de toma de fuerza. Simulá carga completa. Don Héctor activó el sistema que replicaba las condiciones de un camión cargado con 40 toneladas, subiendo una pendiente pronunciada. Aceleró nuevamente. El motor rugió con toda su potencia devastadora de 600 caballos. Las paredes de la cochera vibraban con el estruendo. Y entonces, nada. Ninguna vibración anormal, ninguna pérdida de potencia, ninguna luz de advertencia. El Cummins X15 respondía con la fuerza brutal y constante para la cual había sido diseñado, entregando torque masivo sin titubear, sin ahogarse, sin fallar. Carmen sonrió por primera vez en todo el día. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero que iluminó sus ojos con satisfacción profunda. Apagá. El motor se detuvo. El silencio que siguió era de tipo diferente al silencio tenso de las horas anteriores. Era el silencio del problema resuelto, de la crisis superada, del desastre evitado por los pelos. Don Héctor bajó de la cabina con las piernas temblando de puro alivio. Se acercó a Carmen y la abrazó con fuerza, sin importarle que su camisa de trabajo quedara manchada con la grasa del mameluco de ella. Carmen, me salvaste la vida. Me salvaste la empresa. Matías se acercó también, pero con pasos más lentos, con las manos en los bolsillos y expresión entre avergonzada y admirada. Señora Carmen, nosotros le debemos una disculpa. Le faltamos el respeto esta mañana. Hablamos sin pensar. Carmen guardó el estetoscopio en la caja de cedro y cerró la tapa con suavidad. Muchachito, ustedes no me deben ninguna disculpa. Me deben una lección aprendida. Los escáneres y las computadoras son herramientas magníficas, pero son solo herramientas. No reemplazan el criterio, la experiencia y sobre todo no reemplazan la humildad para reconocer que siempre hay algo más por aprender. El muchacho de los lentes de diseñador se quitó las gafas y las limpió con gesto nervioso. ¿Cómo aprendió usted todo esto? ¿En qué escuela técnica estudió? En la Universidad de la Necesidad, respondió Carmen mientras organizaba sus herramientas en la caja. Mi papá me enseñó a escuchar los motores cuando yo tenía 17 años, porque en casa no había dinero para pagarle a un mecánico cada vez que algo se rompía. Aprendí porque tenía que aprender. Y después seguí aprendiendo porque los motores nunca dejan de enseñarte cosas nuevas si estás dispuesto a prestarles atención. El de los brazos tatuados preguntó con genuina curiosidad. ¿Y usted todavía aprende cosas nuevas? Cada semana, admitió Carmen. Los motores modernos tienen sistemas que mi papá nunca vio en su vida. Inyección electrónica de rieles comunes, turbocompresores de geometría variable, sistemas de posttratamiento de emisiones con catalizadores de reducción selectiva. Yo no nací sabiendo esas cosas. Las fui aprendiendo de a poco, leyendo manuales, haciendo cursos cuando podía, pero sobre todo trabajando con las manos, cometiendo errores, corrigiendo esos errores. Don Héctor consultó el reloj. 12:10. Carmen, todavía tenemos casi 4 horas de margen. ¿Querés quedarte para el almuerzo? Estoy haciendo traer empanadas del boliche de la esquina. Carmen negó con la cabeza mientras cargaba su caja de herramientas. Gracias, don Héctor, pero tengo otro trabajo esperándome en el taller. Un motor de barco pesquero que prometí entregar esta tarde. ¿Cuánto te debo por el servicio? Carmen hizo un cálculo mental rápido. $1,500. Eso incluye el diagnóstico, la pieza de repuesto y la instalación. Don Héctor sacó su chequera sin dudarlo un segundo y comenzó a escribir. Cuando terminó, le entregó el cheque a Carmen junto con un sobre blanco. Esto es lo que acordamos. Y esto otro es un bono extra.
Te lo ganaste. Carmen miró dentro del sobre. Había $500 adicionales en efectivo. El Kenworth W900 salió de la cochera de los Cisnes del Plata a las 2:15 de la tarde, con su pintura blanca brillando bajo el sol, que finalmente había logrado abrirse paso entre las nubes grises después de la tormenta matinal. El conductor designado, un hombre de mediana edad llamado Roberto Fonseca, que llevaba 20 años manejando rutas internacionales, hizo rugir el Cummins X15 una última vez antes de engranar primera velocidad, y el sonido que salió de ese motor era puro poder controlado. 600 caballos, respondiendo con precisión milimétrica al comando del acelerador. Carmen observaba desde la vereda, con su caja de herramientas de cedro descansando en el suelo junto a sus pies y las manos metidas en los bolsillos del mameluco todavía húmedo por la lluvia. Don Héctor estaba a su lado, con una mano apoyada en el hombro de ella y la otra despidiendo al camión, con un gesto que mezclaba alivio, gratitud y esperanza. Los 3 técnicos jóvenes permanecían agrupados cerca de la entrada de la cochera, observando al W900 alejarse por la avenida General Flores, rumbo a la Ruta 1 que lo llevaría hacia el norte, cruzando la frontera brasileña en Rivera, después bajando por Río Grande do Sul hasta Porto Alegre y finalmente atravesando los estados de Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo, en un viaje de casi 1.300 kilómetros que debía completarse en menos de 20 horas. Cuando el camión desapareció tras una curva y el rugido del motor se desvaneció en la distancia, don Héctor se volvió hacia Carmen con ojos brillantes de emoción contenida. No sé cómo agradecerte. De verdad, Carmen, no sé cómo. Ella sonrió con esa expresión serena de quien acaba de hacer simplemente lo que tenía que hacerse sin esperar reconocimiento especial. Don Héctor, tu papá me dio trabajo cuando yo tenía 20 años. Y ningún taller me quería contratar porque era mujer. Me enseñó que en este oficio lo único que importa es si sabes hacer bien tu trabajo o no. Yo solo estoy devolviendo un poco de esa confianza que tu familia depositó en mí hace 40 años. Matías se acercó con pasos lentos, con las manos todavía en los bolsillos y expresión de quien ha pasado las últimas horas reflexionando sobre lecciones duras pero necesarias. Cuando llegó frente a Carmen, la miró directamente a los ojos por primera vez ese día, sin rastro de arrogancia ni burla en su rostro. Señora Carmen, quisiera pedirle algo, si usted me lo permite. Decime, muchachito, ¿podría volver algún día a la cochera cuando tengamos tiempo, no en medio de una emergencia, para enseñarnos algunas de las cosas que usted sabe? Técnicas de diagnóstico, cómo interpretar sonidos del motor, cómo inspeccionar zonas que normalmente no revisamos. Nosotros pagamos por los cursos de certificación, pero creo que hay cosas que solo se aprenden trabajando con alguien que tiene experiencia real. Carmen estudió el rostro del muchacho durante un momento largo, buscando sinceridad detrás de las palabras. Lo que encontró fue honestidad genuina, el tipo de humildad que solo aparece después de que la vida te ha dado una lección que no puedes ignorar. Vengan el próximo sábado a mi taller en La Teja. A las 8 de la mañana en punto, no lleguen tarde. Lleven ropa que puedan ensuciar y estómagos vacíos, porque vamos a trabajar hasta el mediodía sin parar. Les voy a enseñar algunas cosas básicas que sus cursos de certificación no cubren, empezando por cómo escuchar lo que un motor está diciendo cuando nadie más presta atención. El muchacho de los lentes de diseñador preguntó con timidez, ¿también podemos ir nosotros? Los 3, confirmó Carmen, pero les advierto que no va a ser clase teórica con presentaciones en PowerPoint. Van a meter las manos en motores reales, van a ensuciarse de grasa hasta los codos y van a cometer errores que yo voy a obligarlos a corregir hasta que lo hagan bien. Así es como se aprende de verdad. El de los brazos tatuados sonrió por primera vez en todo el día. Ahí vamos a estar, señora Carmen, los 3.
Carmen levantó su caja de herramientas del suelo con un movimiento que sus 60 años de edad convirtieron en gesto más lento de lo que solía ser 2 décadas atrás, pero que seguía siendo firme y seguro. Caminó hacia su F100 estacionada en la calle. Abrió la puerta con el chirrido metálico característico de bisagras que necesitaban lubricación y colocó la caja sobre el asiento del copiloto con el cuidado de quien maneja un tesoro familiar irreemplazable. Antes de subir al vehículo, se volvió una última vez hacia los 3 técnicos jóvenes que la observaban desde la cochera. Una cosa más, muchachitos. Los escáneres y las computadoras son herramientas magníficas para diagnosticar problemas modernos. No estoy diciendo que los tiren a la basura. Lo que estoy diciendo es que esas herramientas funcionan mejor cuando las usan personas que también saben trabajar sin ellas. Un escáner te dice qué código de error reporta el sensor. Tu experiencia te dice si el sensor está mintiendo o si el problema real está en otro lado. Las 2 cosas juntas te hacen un técnico completo. Una sola te hace dependiente. Matías asintió lentamente, como si estuviera grabando cada palabra en su memoria. Entendido, señora Carmen. Ella subió a la F100, arrancó el motor Perkins 6 cilindros que respondió con su característico ronroneo áspero y confiable, y se alejó por la avenida dejando una nube pequeña de humo azul en el escape. Don Héctor la despidió con la mano hasta que la camioneta desapareció entre el tráfico pesado del mediodía montevideano. El reloj de pared en la oficina de los Cisnes del Plata marcaba las 2:30 de la tarde del jueves. El Kenworth Blue 900 tenía por delante 19 horas y media para recorrer 1.300 kilómetros y llegar a São Paulo antes del cierre del viernes al mediodía. Roberto Fonseca, el conductor, era un profesional experimentado que conocía cada curva de la ruta, cada puesto de control fronterizo, cada tramo peligroso donde los camiones pesados tenían que reducir velocidad. Si el clima cooperaba y el motor seguía respondiendo como lo había hecho en la prueba de esa mañana, llegaría con al menos 2 horas de margen de seguridad. Carmen manejó de regreso a La Teja, escuchando radio vieja que transmitía tangos de Gardel y baladas uruguayas de los años 60, con las ventanas abiertas para que el aire fresco secara finalmente su mameluco mojado. Cuando llegó a su taller, un galpón de chapa pintada de verde desteñido con un cartel oxidado que decía Mecánica Silveira, motores diésel y marina, encontró esperándola el motor fuera de borda Yamaha de 40 caballos que había prometido reparar para un pescador de Piriápolis. El motor tenía bomba de agua dañada y sistema de enfriamiento obstruido por sal acumulada después de años de trabajo en agua de mar. Se cambió de ropa, se puso su otro mameluco de trabajo, encendió la radio del taller en una estación que pasaba música folclórica latinoamericana y se puso a trabajar con las manos sumergidas en desengrasante químico, removiendo incrustaciones de sal del bloque del motor Yamaha. Trabajó durante 4 horas continuas, sin prisa pero sin pausa, hasta que el motor quedó limpio, la bomba nueva instalada correctamente y el sistema de enfriamiento fluyendo agua dulce sin obstrucciones. A las 6:30 de la tarde, su teléfono celular vibró con un mensaje de texto. Era don Héctor. El mensaje decía: Roberto reporta desde Melo, motor funcionando perfecto, sin vibraciones, sin alarmas, consumo de combustible dentro de lo esperado. Carmen, gracias por todo. Ella sonrió. Escribió una respuesta breve que decía: me alegro, avísame cuando llegue a São Paulo, y guardó el teléfono en el bolsillo del mameluco. El viernes al mediodía, mientras Carmen estaba instalando pistones nuevos en un motor estacionario Lombardini que alimentaba el generador eléctrico de una estancia en Tacuarembó, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una foto que don Héctor había recibido de Roberto, el Kenworth Blue 900,
estacionado frente al depósito de componentes electrónicos en Sao Paulo, con Roberto sonriendo junto a la cabina y mostrando el pulgar hacia arriba. El mensaje adjunto decía: llegó a las 10:45 am, 1 hora y cuarto de anticipación, motor perfecto durante todo el viaje. El cliente quedó tan impresionado que duplicó el pedido para el próximo mes. Carmen guardó el teléfono sin responder inmediatamente. Terminó de instalar los pistones con la precisión meticulosa que caracterizaba todo su trabajo. Ajustó las bielas, verificó las tolerancias con galgas de espesor y solo cuando el motor Lombardini quedó armado correctamente y probado bajo carga, se lavó las manos con jabón industrial naranja y respondió el mensaje de don Héctor con un simple: bien, me alegro que todo salió como debía salir. El sábado siguiente, a las 8 de la mañana en punto, los 3 técnicos jóvenes de los Cisnes del Plata aparecieron en la puerta del taller de Carmen, vestidos con ropa vieja que podían ensuciar sin problema. Matías traía un cuaderno y una virome para tomar notas. El muchacho de los lentes de diseñador había dejado su laptop en casa y solo cargaba una pequeña mochila con agua y un sándwich. El de los brazos tatuados llegó con una actitud notablemente diferente a la del jueves anterior, sin tableta electrónica, sin arrogancia, solo con disposición genuina para aprender. Carmen los recibió en el patio del taller, donde tenía desaramado un motor Mercedes-Benz OM 366 de 6 cilindros sacado de un camión de transporte de ganado. El motor estaba completamente desarmado sobre una mesa de trabajo metálica, con cada pieza limpia y organizada en el orden exacto en que debía ser reinstalada. Pistones, bielas, cigüeñal, árbol de levas, válvulas, resortes, balancines, múltiples de admisión y escape. «Muchachos», dijo Carmen mientras se ponía sus guantes de trabajo, «hoy van a aprender algo que ningún curso de certificación les va a enseñar: cómo sentir un motor con las manos. Vamos a armar este Mercedes desde cero, pero no van a usar torquímetros digitales ni manuales de servicio con especificaciones técnicas. Van a usar solo sus manos, sus ojos y su sentido común. Les voy a enseñar cómo saber si un pistón está sentado correctamente en el cilindro solo por la resistencia que ofrece cuando lo empujan. Cómo saber si una biela está apretada con la fuerza correcta, sintiendo cómo responde la tuerca bajo la llave. Cómo detectar un cigüeñal desalineado, pasando la mano por su superficie sin necesitar instrumentos de medición. Los 3 muchachos se acercaron a la mesa de trabajo con expresiones entre el respeto y la fascinación. Y así comenzó una mañana de enseñanzas que ningún escáner electrónico ni diploma universitario podría reemplazar. El conocimiento transmitido de generación en generación, de manos callosas y manchadas de grasa a manos jóvenes todavía limpias, pero dispuestas a ensuciarse por primera vez de verdad. Cuando el sol del mediodía bañó el patio del taller con luz dorada y cálida, el motor Mercedes-Benz OM 366 estaba completamente armado sobre la mesa, cada pieza en su lugar correcto, cada tornillo apretado con la fuerza exacta, cada tolerancia ajustada a mano sin necesidad de galgas ni instrumentos de medición. Carmen lo inspeccionó visualmente durante 3 minutos completos, girando el cigüeñal manualmente para verificar que todas las piezas móviles se deslizaran con suavidad, y finalmente asintió con aprobación. «Buen trabajo, muchachitos. Todavía tienen mucho por aprender, pero hoy dieron el primer paso. Entendieron que las máquinas no son solo números en una pantalla, son metal que respira, que vibra, que habla si sabes escuchar».